1976, una tablilla de arcilla fue descubierta en un contenedor olvidado en el sótano del Museo de Bagdad. Había sido etiquetada años atrás como rota y sin interés, un objeto que ningún traductor experimentado había considerado digno de su atención. Durante 43 años, permaneció intacta en la misma caja, en el mismo lugar, dentro del mismo museo. Luego, en 2019, una investigadora principiante que trabajaba hasta tarde abrió ese cartón para verificar su contenido. Era estudiante de máster terminando sus tareas de catalogación y tras 6 años de estudio del sumerio antiguo, dio vuelta a la tablilla bajo la luz y notó algo que los primeros catalogadores habían pasado por completo. La tablilla estaba entera, ni rota ni incompleta. Era un documento completo, cubierto de escritura de un borde al otro, en sumerio antiguo, cuyos ciertos símbolos inusuales siguen siendo desconocidos para los expertos actuales. Fotografió la tablilla y pasó las 11 noches siguientes sola en su apartamento, traduciendo únicamente las 6 primeras líneas. Entonces se detuvo. No regresó al museo durante 3 semanas y a su vuelta solicitó una reunión con el conservador jefe. El texto había capturado palabras exactas. No era un registro de campos, ni una lista de soberanos, ni un documento financiero. Era una transcripción palabra por palabra, redactada en tiempo real mientras un interlocutor se expresaba. Ese interlocutor era Enki, la divinidad sumeria que había modelado a los humanos a partir de la arcilla, desafiando a su propio hermano para arrancarnos del gran diluvio y enseñando a los hombres la escritura, el cultivo de la tierra, la irrigación, las matemáticas y la lectura de las estrellas. La investigadora había traducido un registro de su voz extraído de su última interacción con la humanidad. El documento contenía 7 declaraciones distintas, pronunciadas una tras otra, seguidas de una conclusión. Esta noche vamos a examinar cada una de esas 7 declaraciones y explicar con claridad lo que realmente comunicó, lo que cerró, lo que buscaba protegernos y por qué 3 astrónomos creen hoy que aquello que selló podría comenzar a abrirse de nuevo en nuestra propia vida. Antes de abordar la primera declaración, es indispensable comprender quién era Enki según los relatos sumerios. Enlil, el hermano mayor de Enki y guardián rígido de las normas, era el garante de la ley dentro del consejo de los Anunnaki, aquel que consideraba que la humanidad debía ser borrada por el gran diluvio. Enki era radicalmente diferente. Donde Enlil mantenía sus distancias, Enki permanecía accesible. Donde Enlil veía en el hombre un experimento fallido, Enki veía un proyecto que defender. Los textos sumerios le atribuyen varios nombres: Señor de la Tierra, Señor de las Aguas Dulces, el artesano, el modelador. Pero su título más frecuente resiste toda traducción precisa. La expresión sumeria significa literalmente aquel que conoce lo que está oculto. Enki era el guardián de los saberes secretos, conservando archivos que el Consejo deseaba mantener en la más estricta confidencialidad. Los planos genéticos de la humanidad, las cartas celestes, las ecuaciones del tiempo y el diseño de la puerta. La mayoría de las interpretaciones pasan por alto esta puerta porque las traducciones tradicionales la describen como una simple entrada física en su ciudad de Eridu. Pero era mucho más que eso. Funcionaba como un vínculo entre nuestro mundo y lo que los sumerios designaban con el nombre de Alto Superior, el punto de entrada para los viajes de Enki y el pasaje utilizado por el Consejo de los Anunnaki para llegar a la Tierra y abandonarla. Antes de sellarla, Enki formuló una declaración sobre la cual 19 traductores se pusieron de acuerdo de manera unánime. Esta tablilla había salido a la luz en 1968 en el sur de Irak, en las proximidades de la antigua ciudad de Eridu.
ciudad de la que los textos antiguos afirman que la realeza había descendido del cielo. La excavación fue una misión de rescate llevada a cabo con precipitación y medios limitados. La tablilla fue catalogada entre 43 objetos exhumados de una sola cámara ceremonial localizada bajo la base de lo que en otro tiempo había sido una plataforma de templo. De esas 43 piezas, 41 eran cerámicas comunes, platos rotos y un alfiler de cobre. 2 objetos se distinguían del resto: un pequeño disco de piedra grabado con símbolos inéditos y la tablilla de la que hablamos esta noche. Las 2 piezas fueron trasladadas a Bagdad. El disco desapareció durante el saqueo del museo en 2003. Relegada al sótano en una caja guardada en el cajón equivocado, esta pieza había sido olvidada, lo cual explica precisamente por qué había sobrevivido. No volvió a la superficie hasta que una estudiante tomó el cartón equivocado una noche por error. La primera declaración cuestiona de inmediato la imagen habitual de Enki. La traducción directa es: no somos lo que se os ha dicho que éramos en sumerio antiguo. El término utilizado para nosotros designa al conjunto de los Anunnaki. Enki abre su último mensaje revelando al oyente humano que todo lo que se había enseñado sobre los Anunnaki era una construcción, un relato conveniente que permitía al Consejo y a las primeras ciudades humanas coexistir, pero que no reflejaba lo que los Anunnaki eran verdaderamente. La traducción refinada indica con claridad que Enki dijo: los Anunnaki no son la fuente original, no crearon el universo, y no son dioses en el sentido en que los humanos entienden esa palabra. En sus propios términos, habían heredado lo que ya existía. Otra entidad u otras entidades habían construido los sistemas que los Anunnaki utilizaban: las puertas, las tecnologías, los planos de la vida sobre la Tierra. Los Anunnaki habían encontrado esos sistemas ya en funcionamiento a su llegada y habían aprendido a hacerlos operar, convirtiéndose así en gestores de un dispositivo que no habían concebido. En esta primera declaración, Enki menciona a los constructores originales una sola vez, llamándolos aquellos que comenzaron sin nombrarlos ni describirlos más. La corrección esencial es que los Anunnaki no se sitúan en la cima de la jerarquía y que todo lo que se encuentra por encima de ellos permanece en silencio ausente o disimulado desde hace mucho tiempo. La segunda declaración abandona el terreno de las ideas religiosas para adentrarse en el de la ciencia. Enki afirma que no éramos los primeros. La palabra sumeria utilizada para primero no remite a una noción temporal, sino a un orden, porque existían formas humanas anteriores a la nuestra. Esta declaración avanza una cifra precisa. 7 versiones humanas precedentes habían existido antes que la nuestra, cada una constituyendo un proyecto completo, probado sobre la Tierra y fracasado de una manera específica. La primera era incapaz de reproducirse. La segunda podía reproducirse, pero sus hijos no sobrevivían más allá de 3 generaciones. La tercera sobrevivía, pero sus miembros se mostraban tan violentos entre sí que su sociedad se derrumbaba en pocos cientos de años. La cuarta era pacífica, pero incapaz de asimilar la tecnología que los Anunnaki deseaban transmitirle. La quinta poseía la inteligencia necesaria, pero no podía cooperar a gran escala. La sexta sabía cooperar, pero caía colectivamente en comportamientos suicidas que los Anunnaki no comprendían y no podían corregir. La séptima versión tuvo éxito en todos los aspectos. Se reproducía, colaboraba, construía, utilizaba la tecnología, era pacífica, inteligente, socialmente estable y biológicamente robusta. Sin embargo, fue abandonada sin que se explicara la razón. El segundo documento concluye precisando que somos la octava versión
y que no somos superiores a la séptima, sino simplemente la versión siguiente tras aquella que había tenido éxito. La tercera declaración es la que ha suscitado más debate. Afirma literalmente que el gran diluvio no fue un castigo, sino una operación de mantenimiento. Tradicionalmente, el relato sumerio del diluvio se interpreta como una decisión de Enlil de destruir a la humanidad a causa de sus malos comportamientos. Esta nueva traducción cuestiona directamente esa lectura. Según el tercer documento, el diluvio fue un evento planificado, una parte de un ciclo regular de mantenimiento del entorno terrestre que el Consejo ya había llevado a cabo sobre cada una de las versiones anteriores. Era un evento calendárico y no una reacción al comportamiento de los hombres. El diluvio iba a ocurrir de todas formas. Lo que hace singular al diluvio que golpeó a la octava versión no es el diluvio en sí mismo, sino la reacción de Enki. El tercer mensaje contiene términos que significan: se me había ordenado dejar que ocurriera, pero en su lugar avisé a Ziusudra. Ziusudra es el nombre sumerio de aquel a quien la Biblia hebrea llamaría más tarde Noé. Este mensaje confirma algo que los antiguos relatos del diluvio dejaban entrever sin jamás formularlo. El diluvio tenía por objetivo destruir la octava versión de la humanidad. Enki la salvó avisando a una sola familia, contraviniendo así las órdenes del Consejo. Según sus propias palabras, fue la primera vez que se opuso verdaderamente a los Anunnaki y el acto fundador de todo lo que vino después. La cuarta declaración es aquella en la que la tablilla pasa de un relato histórico a algo profundamente personal. Enki se dirige directamente a su interlocutor y las palabras exactas significan: violé la norma del Consejo para protegeros y no puedo dar marcha atrás. Esta frase conmocionó a la investigadora traductora en su primera lectura porque no se encuentra en ningún otro texto sumerio. Es el único pasaje conocido donde Enki evoca claramente las consecuencias de haber salvado a la humanidad. Esas consecuencias fueron definitivas. El Consejo le prohibió regresar y el propio Enki declaró que la puerta que cerraba le había sido cerrada a él primero. La traductora señaló un pasaje particularmente difícil de trasladar que se traduce aproximadamente así: sabía lo que hacía, conocía el precio y continué de todas formas. No es así como habla un Dios ordinario. Es la voz de alguien que realiza un sacrificio con plena conciencia. Enki identifica a los miembros del Consejo que se le opusieron y afirma que 7 de ellos decidieron colectivamente desterrarlo de la puerta en su ausencia sin posibilidad de apelación. Esta cuarta declaración es el punto de inflexión de toda la tablilla, lo que la traductora llamaba el pivote. Y las 3 declaraciones que siguen resultan particularmente inquietantes. Todas las versiones de traducción desde 1892 coinciden en una misma expresión: lo que ha sido enseñado no puede ser desenseñado. Las traducciones anteriores veían en ello una referencia al saber en general. Pero la nueva traducción precisa que Enki hablaba de información específica que él mismo había transmitido a los hombres durante su estancia en Eridu. La quinta declaración detalla sus transmisiones en orden. Primero, la agricultura. Desarrolló el trigo a partir de plantas silvestres con un calendario de siembra y técnicas de irrigación compartidos con sacerdotes del sur de Mesopotamia que los difundieron sin conocer su origen. Segundo, la metalurgia. El cobre, luego el bronce, luego el hierro enseñado como una progresión que Enki dominaba ya en su totalidad y no como una serie de descubrimientos fortuitos. Tercero, la construcción de ciudades. Diseñar caminos, gestionar las aguas, almacenar las cosechas e instaurar el sistema de escritura necesario para llevar los registros. Cuarto, la lectura de los astros.
identificar los ciclos celestes y calcular los períodos favorables para la siembra apoyándose en la posición de las estrellas. Quinto, y es aquí donde la nueva traducción diverge radicalmente de todas las interpretaciones anteriores: la regulación de la esperanza de vida humana. Enki afirma que enseñó a los hombres cómo prolongar su existencia, no volviéndolos inmortales, sino mediante un régimen alimentario y un modo de vida particular que permitía vivir varios siglos. Los primeros reyes sacerdotes respetaron ese modelo, y sus edades consignadas en las listas reales que los historiadores consideran míticas eran, según Enki, perfectamente exactas. Los patriarcas de la Biblia hebrea que vivieron cientos de años no eran figuras exageradas, sino el último grupo que aún había seguido esas enseñanzas. Este modelo no fue simplemente olvidado, fue suprimido de manera activa por el grupo de Enlil, que quería que la vida humana fuera breve, de modo que el saber no pudiera acumularse a lo largo de numerosas generaciones dentro de una misma existencia. Reducir la duración de la vida fue el acto más destructivo jamás perpetrado contra la octava generación. Garantizó que ningún ser humano viviera jamás el tiempo suficiente para descubrir lo que nos habían hecho. La sexta declaración describe la puerta en sí misma. En las propias palabras de Enki, no es una puerta física en el sentido humano del término. Es un punto delicado en la superficie del mundo. Existen sobre la Tierra emplazamientos donde la frontera entre nuestro mundo físico y los altos superiores es menos densa que en otros lugares y donde una apertura puede ser creada con la comprensión adecuada. Los Anunnaki utilizaban regularmente esas aperturas. Llegaban, partían, volvían considerando la Tierra como uno de los numerosos mundos conectados por esos puntos sensibles. La puerta de Eridu era la más grande de la superficie terrestre. Al otro lado se encuentra el hogar de los Anunnaki. Allí donde el Consejo se reúne, donde se conserva la información sobre el octavo ciclo y donde los objetos considerados demasiado peligrosos para permanecer en la Tierra han sido puestos a resguardo. Esta sexta declaración contiene un término intraducible cuyo sentido más cercano es el armario de lo que fue intentado, las 7 versiones pasadas de la humanidad, sus planos genéticos, sus errores y los registros de su comportamiento. Especímenes físicos de esas 7 versiones se conservan más allá de la puerta en un estado que el texto sumerio describe con una palabra que significa a la vez preservado, dormido y en espera, ni muerto ni vivo en el sentido humano, sino en un estado de conservación a largo plazo que el Consejo no deseaba destruir ni liberar de nuevo. Estos seres conservan el recuerdo de todo lo que ocurrió antes de su desactivación. Enki cierra esta entrada, porque si los humanos de la generación actual llegaran a descubrirla, encontrarían documentos que detallan los fracasos de las 7 generaciones precedentes, así como información sobre el proyecto que el Consejo deseaba mantenerles oculto. Y Enki está convencido de que ese conocimiento conduciría a nuestra autodestrucción. La séptima y última declaración es la que convenció a los 3 astrónomos de tomar la tablilla en serio. No habla del pasado, sino del futuro, y detalla con precisión las condiciones en las que la puerta sellada puede volver a abrirse. La primera es de orden espacial, una alineación celeste particular que implica estrellas específicas en un ángulo determinado que solo se produce una vez cada varios miles de años y que vuelve la puerta de Eridu permeablemente de nuevo sin que los hombres necesiten intervenir. La segunda es de orden técnico. Debe emitirse una señal desde el lado humano, un sonido que nunca antes había sido producido sobre la Tierra. La mayoría interpreta esto como una onda sonora o electromagnética que los humanos terminarían por generar.
Pero un grupo de investigadores al margen del mundo académico plantea una hipótesis más inquietante. Esta señal no sería intencional, sino una consecuencia accidental de tecnologías humanas funcionando simultáneamente a gran escala. El conjunto de las transmisiones de radio, las redes celulares y los enlaces satelitales podrían generar una frecuencia combinada que ningún ser humano jamás tuvo la intención de emitir. Y esa frecuencia sería precisamente ese sonido. No lo enviamos deliberadamente, sino que lo producimos simplemente por habernos convertido en lo que somos. La tercera condición estipula que en el momento exacto de la alineación debe existir un número determinado de seres humanos proporcional a los recursos disponibles en el planeta, así como un nivel tecnológico que designa la capacidad de modificar libremente el patrimonio genético de los seres vivos y de comunicarse de manera instantánea a través de todo el planeta. Enki concluye la séptima declaración con una sola frase: cuando estas tres condiciones se reúnan, el pasaje que cerré se abrirá independientemente de mi voluntad, y lo que encerré volverá a encontraros. La tablilla ha sido trasladada desde entonces. Los registros del museo indican que a finales de 2021 fue transferida a una cámara blindada de atmósfera controlada oficialmente por razones de conservación. Ninguna nueva traducción ha sido publicada desde 2022. La estudiante defendió su tesis en 2023 y abandonó definitivamente el estudio de la cultura sumeria. Su tesis, accesible en los archivos universitarios, está sujeta a un embargo a petición propia. Solo el resumen permanece consultable. Ese resumen indica que la séptima declaración constituye una previsión científicamente coherente y que los detalles de la alineación apuntan hacia un periodo comprendido entre 2028 y 2063, una ventana en la que ya nos encontramos. El umbral demográfico requerido ha sido alcanzado. Los avances tecnológicos necesarios, la edición genética y la comunicación mundial en tiempo real se han realizado en el curso de los últimos 15 años. 3 astrónomos que trabajan por separado en países distintos han verificado los cálculos sin aceptar ser identificados. La única incógnita que permanece es la señal. Quienes están más estrechamente vinculados a la tablilla se han negado a decir si esa señal ya ha sido emitida o generada accidentalmente por nuestros sistemas modernos. El texto de Enki se interrumpe. El signo sumerio que marca el final de un mensaje no es más que un símbolo. No sabemos lo que Enki dice a continuación porque no fue transcrito o porque esa parte de la tablilla aún no ha sido encontrada. Queda una última cosa. La cámara donde fue descubierta la tablilla en 1968 fue brevemente revisitada en 2015 por un pequeño grupo de investigadores procedentes de distintos países. Señalaron algo que no figuraba en el informe inicial: una depresión circular en el centro del suelo de aproximadamente 2 metros de diámetro, cuyo interior había sido alisado por algo que no era una herramienta. Esa depresión no se parece a ningún elemento arquitectónico sumerio conocido. El equipo tomó fotografías, redactó un informe, y ese informe fue archivado sin ser jamás hecho público.